Oiga, pues aquí andamos en una especie, si usted me lo permite, de especial de javiersolorzano.com. A las 2 de la tarde, si no es que un poquito antes, se informó de la muerte de Carlos Monsiváis, que llevaba ya un buen rato Carlos Monsiváis, hay que recordarlo, hospitalizado. Estuvo en terapia intensiva y según los reportes que había, cada vez era más difícil que pudiera recuperarse. Se llegó a pensar que en cualquier momento saldría, pero al final no se pudo, no salió y hoy nos informan de la muerte. No quisiera entrar en el lugar común, pero la muerte irreparable de un personaje de la dimensión de Carlos Monsiváis. ¿Quién era Carlos Monsiváis? Pues era un capitalino, era un hombre de 72 años, pero era un hombre que desde muy joven entendió el país en el que vivía y supo leerlo. Y supo leerlo desde varias ópticas. No lo leyó únicamente desde esta óptica como intelectual, sino más bien, como bien diría José Emilio Pacheco, fue de los pocos escritores, si no es que el único escritor que es conocido en la calle. Carlos Monsiváis, le diría, uno recuerda muchas de las cosas que hizo, muchas de las actitudes que asumió, y sin duda alguna era un personaje de referencia. Supo entender los medios de comunicación, leerlos, sobre todo en momentos en que era como muy apabullante y había muy pocas voces críticas, ¿no? Ahora todos son demócratas, pero Monsiváis lo fue desde siempre. Tuvo posiciones muy críticas ante situaciones que eran un poco como contracorriente en la sociedad. Habló de la diversidad desde siempre, fue crítico con Cuba y lo que pasaba con Cuba, fue crítico con la izquierda mexicana, muy crítico con el PRI, con el PAN, con la Iglesia, pero sobre todo un hombre que sabía leer las cosas. Ha fallecido Carlos Monsiváis, da la impresión de que era muy difícil que se recuperara en términos de la salud, y su servidor, pues bueno, como muchos, supongo estarán ahorita contando, tuvo experiencias formidables con Carlos Monsiváis, desde viajes, hicimos un largo viaje a Alemania, estuvimos en Frankfurt, luego en Colonia, luego en Bonn, luego en Múnich, luego regresamos a México a una serie de conferencias sobre México, precisamente organizado por la Deutsche Welle. En más de alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistarlo y no sabe lo que yo gozaba en las conversaciones con Carlos Monsiváis, porque era muy divertido, porque contaba cosas y porque también de repente iba como de lugar a lugar y no sabía él acababa llegando y a lo mejor sin saber por qué. Cuando viajamos, yo me acuerdo en su gran maleta roja cargada de libros, yo decía, Carlos, pero ¿cómo traes todos estos libros hasta Alemania? Oh, me decía, ¿no? Entonces yo llevaba la maleta de él, no había todavía muchas de estas con rueditas, ¿no? De las maletas, y me le iba jalando, agarré el cinturón y le iba jalando por ahí, por la estación de tren de Frankfurt, que se ha de imaginar que entre que era pesado y divertido, y subirnos al tren que nos iba a llevar a Colonia, no, fue verdaderamente formidable. Esa y muchas otras, ¿no? Y debo de recordarle que cuando Carlos Monsiváis habló allá en Colonia, en la Deutsche Welle, en este encuentro sobre México, fue verdaderamente aplaudido, fue reconocido, todo el mundo de alguna otra manera sabía quién era. Insisto, un hombre que supo leer México, un hombre que supo leer a la gente en la calle, que tuvo ensayos maravillosos, muy profundos, desde el cine mexicano, sobre las mujeres, hasta aquel muy famoso artículo publicado en la revista, no se va a olvidar, en la revista Siempre, su suplemento cultural de los 70, en el famoso suplemento cultural de la revista Siempre, de un ensayo que era formidable, que decía de título, que nosotros leíamos mucho en la escuela, y luego yo solía leer a mis alumnos, que se llamaba GGG, no estoy feo, lo que pasa es que estoy mal envuelto. Y se abrió un paréntesis y se llamaba Hacia la estética de la naquiza. Una visión sobre esto de la naquiza, pues, siempre con mucha prudencia decirlo, que fue formidable. Descanse en paz, Carlos Monsiváis. Creo que los homenajes serán pocos, el reconocimiento será eterno, y muchos que tuvimos la oportunidad de estar cerca, pero yo quisiera apartarme de eso. Muchos que lo pudimos leer, fue verdaderamente algo maravilloso. Leer a Carlos Monsiváis era una delicia, Por mi madre, Bohemios, y supongo que gente muy cercana a él, como Genaro Villamil, ahorita han de estar más que tristes, sus amigos muy cercanos, Rolando Cordera, estoy pensando en los que estaban siempre cerca de él. Uno que tuvo la fortuna de encontrarlo, de entrevistarlo, de hablar con él, se siente triste, y en buena medida le digo que la tristeza va de la mano de la pérdida de la persona, pero también la pérdida de la conciencia, de la inteligencia, del pensamiento, ¿no? Son dos personajes que uno quisiera que no se murieran, porque van a hacer falta a la hora de las grandes otra vez decisiones, pero esperamos que su ejemplo y la lectura que todos tenemos que hacer de su trabajo, pues sea lo mejor. Este especial va dedicado con todo cariño, con todo respeto, y en verdad, ahora sí que si usted me lo permite, del corazón, hacia Carlos Monsiváis, que en paz descanse. Le informo, falleció este día a las 2 de la mañana en el Hospital de la Nutrición. Así que, Carlos, donde andes, gracias, y te leeremos, porque esa será, junto con el recuerdo, una gran manera de
continuar el homenaje que muchas veces en vida se te hizo y que ahora más que nunca te tenemos que hacer. Bueno, gracias, javiersolorzano.com. Le mando muchos saludos. Oiga, un día triste, se murió Saramago, se murió Monsiváis, puf, puf. Bueno, nos acordamos de los dos. Nos acordamos mucho de los dos. Ahí están las fotos de Saramago, ojalá usted la vea, con su servidor que lo entrevistó varias veces, que fue formidable, y ya aparecerán las fotos con Monsiváis, pero más que las fotos de Monsiváis, pues, textos de Monsiváis, que creo que hay que seguir. Pásela bien, que tenga buen fin de semana, estamos en sábado, adiós.